Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en su programa y su casa Barra Libre de Abogados. Estamos muy contentos y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Los derechos humanos, pues qué son, su ámbito internacional, qué son los derechos humanos en México, cómo se interpretan. Y bueno, el día de hoy tenemos un panel de lujo. Antes que nada tenemos amigos aquí. Nos acompaña Ana Aguirre. Gracias. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Saludos al auditorio. Eso, saludos, banda. Tenemos aquí también a un gran amigo y cerebro detrás de esta maléfica creación de Hablillo Fiscal, Pablo Gutiérrez. El cerebro es Nancy, que no nos acompaña. No nos acompañó. No soy un cuerpo inerte, ya lo hemos dejado claro. Es lo que Gracias. hay. Gracias, Pablo, por invitarnos. Y bueno, aquí estamos el día de hoy transmitiendo el programa. Gracias por la invitación. Correctísimo. Pablo, nos tenías por ahí una invitación especial. Claro, queremos invitarlos, comenzando el programa, la publicidad. Queremos invitarlos a el evento que vamos a tener este 15 de octubre de 2019. Este evento que va a ser el 15 de octubre de 2019, hablando sobre la ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio sin ser delincuente. ¿Es posible? ¿Quién nos va a estar impartiendo esta charla? Aquí nada más y nada menos que Viernesito de Jurisprudencia. Nos va a estar platicando algunos aspectos de la ley de extinción de dominio, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, hablando también de un poquito de cuestiones penales y demás, ¿no? Vinculándolo a este tema que está ahorita estudiándose de la delincuencia organizada ya en materia fiscal por delitos como defraudación o realización de operaciones inexistentes. Entonces este 15 de octubre de 17:30 a 19 horas pueden preguntarnos por Facebook o en Diablillo Fiscal o en Viernesito de Jurisprudencia, igual en la página del maestrazo Miguel Chamblati Toledo. Y bueno, quedan todos invitados a esta reunión, 2 horas hablando exclusivamente de la ley de extinción de dominios. Wow. Claro, y también una invitación para que nos acompañen. Vamos por ahí a tener unos invitados de lujo. Por favor, Pablo. Claro. También estamos planeando, no hemos definido fechas, pero estamos planeando un programa con el maestro Miguel Chamblati y con el contador Ramón Ortega, que nos acompañen precisamente en esta mecánica de barra libre y de abogados, hablando temas sobre delincuencia organizada, hablando de todo lo que viene en materia fiscal, de que los contadores, ahora es culpa del contador, ¿no? Claro. Pasa algo y es culpa del contador, debes impuestos, es culpa del contador, Yo una multa. siempre Mi hijo salió mal en la escuela, es culpa del contador. De hecho. Entonces sí, vamos a estar hablando un poquito de esos temas de extinción de dominio, de delincuencia organizada, de todos los cambios que he estado viendo. Ayer fue una locura con las invitaciones masivas que llegaron en materia de lavado de dinero. Entonces esto se va a descontrolar y vamos a estar hablando de esos temas. Gracias, Pablo. Correcto. Igualmente, antes de que empecemos a hablar de nuestro tema, quiero hacerle la invitación a nuestros amigos que nos sintonizan mediante las redes sociales, que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para poderlas responder vía línea en este momento, en uno por uno. Y bueno, comenzamos. Yo creo que lo primero que hay que definir, y dado que el tema es derechos humanos, pues ¿qué son los derechos humanos? A veces vienen unas confusiones, porque cuando decimos derechos humanos lo primero que nos viene a la mente es Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones internacionales o las estatales. Entonces quisiera, antes de entrar realmente a definirlas, quisiera decir que no son derechos humanos. No son derechos humanos las comisiones de los derechos humanos. Eso es un órgano especializado que tiene sus funciones y que dependiendo de la etapa en la que se encuentre tendrá ciertas injerencias. Por ejemplo, tiene la capacidad de estudiar un asunto y dar una recomendación o promover algunos recursos que tiene delante de la Suprema Corte de Justicia cuando determinadas normas son contra derechos humanos precisamente. Entonces, ¿qué no son derechos humanos? No son las comisiones. Entonces, alejando una vez esa duda, me gustaría decir, bueno, principalmente, ¿dónde podemos encontrar los derechos humanos? Porque decimos, bueno, derechos humanos, todo es derechos humanos, sí, pero bueno, dice la Constitución en su primer apartado, justamente dice, título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, y empieza con un hermoso artículo primero constitucional,
que da temáticas generales, pero en sí no lo define. Digo, salvo su mejor opinión, yo no lo encuentro en ninguna parte de la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos? Entonces, no sé, me gustaría que abonaran mis compañeros. Bueno, derechos humanos. Adelante. Derechos humanos, siempre escuchamos la definición esa que es: los derechos humanos son aquellos inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano, ¿no? Sí. En su aspecto positivo son aquellos que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y casi siempre nos dan esa definición, ¿no? Es la que encontramos, creo que en todas partes. Ponen en Google derechos humanos y es la que encontramos por excelencia. No. Pero yo aquí me preguntaría, ¿no? A mí siempre me parece una definición un poquito pues oscura, ¿no? Ambigua, que dice y no dice nada realmente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es una definición romántica, porque aquí es donde hay ese choque entre los intérpretes desde la perspectiva filosófica del derecho. No, o sea, Perfecto. al final del día, el derecho adquiere su dimensión fáctica cuando te topas en un planteamiento ante una autoridad judicial, ante una autoridad administrativa, y ahí es donde se hacen efectivos los llamados derechos humanos. Alguna vez, bueno, sabemos que desde la clasificación tradicional del contenido constitucional, nos han enseñado que del artículo 1 al 29 de la Constitución está la parte dogmática, ¿no? Y de ahí del 30 al 136 está la parte orgánica, ¿no? Toda la estructura del Estado. Yo realmente, más que derechos humanos, diría que la definición son de derechos constitucionalmente relevantes, porque es imposible definir cuál sí es derecho humano. Bueno, no es imposible, ¿no? Pero es muy subjetivo, ¿no? Ese margen de este sí es derecho humano, este no es derecho humano, da mucho para hablar de ese tema, y sobre todo la definición, ¿no? Hablar de que son inherentes al ser humano, ¿no? Como si ya vinieran, y así lo tratan, ¿no? Muchos filósofos del derecho, ¿no? Lo tienes aun cuando el Estado no te dé ese reconocimiento. Eso es una falacia desde la perspectiva del suscrito, ¿no? Tan lo es que la paradoja es que los derechos humanos entran hasta que se positivizan en la Constitución. ¿Cuánta gente no litigó desde tiempo atrás alegando y diciendo: oye, México, tú ya tienes competencia contenciosa con la Corte Interamericana, tienes que hacer valer todos esos instrumentos desde que te adheriste a ellos? Y no fue sino hasta 2011 que empieza toda esta revolución. Entonces yo no estoy de acuerdo con que son inherentes al ser humano. No sé ustedes qué opinan. Que ese es otro punto, ¿no? Cuando surge la reforma de derechos humanos, creo que lo vamos a ver más adelante también. Esta reforma tiene su origen en 33 iniciativas que fueron presentadas en momentos distintos. Así es. ¿No? Y de las 33 iniciativas llama la atención ver que solo pocas definen realmente qué es un derecho humano y qué es una garantía. Yo coincido y creo por ahí, citando al maestro Oscar Parada, ¿no? En algún momento tuvimos la oportunidad de escucharlos, y la parte que yo me quedé de su ponencia es, al final decía: lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar qué son los derechos humanos. Y después de su conferencia de creo que 4 o 5 horas, la única conclusión a la que pudimos llegar es que no podemos ni siquiera conceptualizar. Podemos dar opiniones y cada autor tiene su opinión, pero realmente es un concepto tan complejo, claro, tan abstracto, y él mismo fue el que nos comentaba, ¿no? Hay derechos humanos y hay derechos jurídicamente relevantes. Claro. Y comentaba su importancia, ¿no? Decía: cuando a todo le llamas derecho humano, derecho a tener computadora, derecho a tener vino, derecho a tener celular, pierdes. Será un buen derecho eso. Pierdes, sí. De hecho, vamos a usar nuestra propuesta. Derecho a que no me revisen el celular, derecho a que... un saludo a Nancy, que está desde la casa. Hola, Nancy. Hola, Nancy. Derecho a que me dejen salir con los amigos en mi programa, es mi vida. Tengo derecho a vivir, soy humano. Eso dicen, Desde cuando hacemos que todo sea un derecho, ya nada lo es. En efecto. Es un concepto que debemos dejar reservado a cosas que son muy, muy trascendentes: derecho a la vida, derecho a la salud, y a lo mejor ya de ahí desprendemos otras categorías que les vamos a dar el rango no de derechos humanos, pero sí de derechos jurídicamente relevantes, que es el término que nos decía. ¿Qué opinan? Correcto. A mí me gustaría leer de la página de las Naciones Unidas
la oficina del alto comisionado tiene una definición que a mí no me deja totalmente satisfecho. Dice, los derechos humanos son... Es que nada te deja totalmente satisfecho. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, compadre? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Ok, entonces, por ejemplo, si estás viviendo en Timbuktu o estás viviendo, el ejemplo clásico, en Corea del Norte y no firmó los derechos humanos, entonces también ahí son de Si todos. los tienes, ¿por qué no te los aplican? Porque no te los respetan, ¿no? Porque Correcto. no Sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son características especiales. No me gustaría entrar a tratar de definir la interdependencia y la indivisibilidad, porque es un verdadero tema dogmático, pero solamente quiero decir que no hay derecho humano más relevante ni de primer nivel o de segundo nivel, y si hay una violación a un derecho humano, hay una violación por sí mismo a cualquier otro derecho humano. Quisiera solamente dejarlo en ese punto. Entonces, concluiríamos diciendo que realmente definir derechos humanos es una tarea, titánica. Es muy difícil. ¿Correcto? Muy difícil. Para efectos académicos podemos quedarnos con las definiciones simplistas que a veces nos han dado, ¿no? Que es la común, pero sí es un concepto inherentemente muy abstracto. Claro. A mi consideración. Hablando un poquito también de los antecedentes de los derechos humanos. Es un tema que a mí me llamó particularmente la atención, porque siempre que hablamos de antecedentes de los derechos humanos nos vamos al cilindro de Ciro el Grande, ¿no? Y es que desde los tiempos de la Persia antigua, claro, ya existían los derechos humanos y ahí estaba el papiro de Ciro el Grande, y después cuando Juan sin tierra, y nos hacen toda la historia, ¿no? De los derechos humanos de la época de Babilonia y demás. Para efectos académicos está interesante saberlo, pero yo les preguntaría, ¿consideran ustedes que como tal ya había derechos humanos, o los derechos humanos son un invento moderno? Bueno, a mí me gustaría decir que realmente el derecho es cultura. La cultura es algo propio del ser humano. No podemos decir que hay cultura animal, porque es una construcción mental elevada. Entonces, visto el derecho como nos manda, por cierto, les mando muchos saludos al maestro Carlos Morales. Un saludo al maestro Carlos, allá está Oaxaca. Maestrazo. Lo tenemos doble clic en nuestro corazón. Ya estamos gestionando la playera de Diablillo Fiscal. En efecto, un beso y un abrazo y un apapacho gacho. Pero bueno, regresando al punto, los derechos humanos, no me gustaría situarlos desde una época, de las 12 tablas, o una época tan antigua, dado que ciertas cuestiones son específicas. Entonces, no creo que pueda darse su origen desde ese tiempo. Hay partes del derecho que sí pueden tener un origen muy remoto, por ejemplo, el derecho civil. Sabemos todos los que hayan estudiado derecho o el que ha tenido un acercamiento mínimo que sí puede situarlo, por ejemplo, desde el derecho romano, el derecho civil, quienes son sus padres, pero porque le dieron una forma estructural, como todas las ciencias. Es tanto como decir que existía la astronomía desde la época en la que era astrología. Entonces, sí hay que ser un tanto precisos, y yo quisiera salirnos un tanto de la concepción de que los derechos humanos vienen desde las épocas muy antiguas. Es cierto, los derechos se parecen porque al ser una construcción humana se van desarrollando. El conocimiento es algo que se dice holístico y concatenado, es decir, no surge porque de repente tú te acuestas y luego te despiertas y ya está. No, son una serie de eventos que uno lleva a otro. Entonces, mi óptica es que no surgen desde el cilindro de Ciro. Quisiera saber tu opinión, Alan. Sí, yo comparto totalmente esa óptica. Sí se me hace, como lo comenté, creo que es importante saber los antecedentes, como lo es importante para efectos de conocer los orígenes de cualquier tema que se estudie, pero francamente creo que es un invento nuevo. Insisto, parte del reconocimiento de los estados. Es básico eso, o sea, es una mentira que, vaya, mejor ejemplo no pudiste haber puesto, ¿no? Que si por ser humano vives en África, pues ya el gobierno te lo va a respetar. Eso es una falacia. Incluso actualmente, a pesar
de que desde Y 2011 lo de ya vamos a tenemos... luchar porque se respeta ya es un romanticismo. Es un romanticismo Totalmente, total. La paradoja es, tenemos estos instrumentos desde 2011 y para muchas autoridades es algo que no se aplica hoy en día. En efecto. Entonces, sería algo ilusorio regresar a tiempos tan remotos y hablar de que en ese momento ya habían antecedentes cuando, si hablamos de 7, 8 años a la fecha, ha sido difícil la transición en México, ¿no? Que claro, en México, como todo, llegamos tarde a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Correcto. Entonces, realmente podemos situar el origen de los derechos humanos con claridad desde la creación de las Naciones Unidas con la... se me olvida El instrumento. la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así es. 1943. Así es. Correcto, los suscriben un grupo de países, otros países se van adhiriendo de a pocos y reconociendo la existencia de los mismos, pero yo diría que su origen claro, inequívoco, unívoco, es justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, 1948, perdón, disculpen la precisión, la verdad es que yo iba a ser un tipo muy listo, pero es culpa de mi mamá, me dejó caer, me pegué en la cabeza y bueno, terminé de abogado. El momento histórico clave es la Segunda Guerra Mundial. En efecto. A partir de ahí, de todo este desastre, es que... Siempre hay un cisma claro. social y como lo venía diciendo, el ser humano es un ente social y lo que sucede en una parte del mundo impacta en otras. Entonces, es cierto, la guerra mundial se desarrolla en Europa, participa prácticamente todos los continentes en este conflicto armado, por eso se le llama guerra mundial. Pero hay una trascendencia ideológica, incluso no hablamos de las mismas concepciones filosóficas, dado que hay un cisma. Digo, claro. en este tiempo, Martin Heidegger es el filósofo que viene a romper con la tendencia de que la filosofía siempre es buena y es para todos. Martin Heidegger incluso participa de ser miembro del partido nazi. Entonces, se reestructura el consciente y el inconsciente humano. Y entonces se vuelve ese epítome, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como punto nuevo para no caer en esos ámbitos destructivos. Claro. Y se plasma ahí pues los mejores deseos, pero yo coincido, son solamente deseos. No sé, tú puedas aportarme algo, Alan. No, yo creo que son aspiraciones, ¿no? O sea, son supuestos aspiracionales. Por eso también creo que ahí es donde está el punto abstracto, como decías, de la propia definición, ¿no? Porque pareciera que son, entendiendo los derechos humanos tienen ciertos principios, ¿no? Que como dijo Pablo, necesitaríamos un programa en especial para hablar de los principios de los derechos humanos. Pero uno de ellos es el principio que para esos efectos me considero importante mencionar, el principio de progresividad de los derechos humanos, porque pareciera que tenemos una lista taxativa, ¿no?, del derecho, que ya son esos. Ya son esos, ¿no? Y no, también, y ese es un tema que yo siempre reflexiono con cualquier instrumento que se tenga a la mano jurídico, los instrumentos son herramientas y las herramientas dependen del uso que se les dé. Claro. Hoy en día, con movimientos políticos que resultan polémicos, con movimientos sociales, cualquier cuestión que una masa lleve y que resulte incluso que dé dividendos políticos, pueden generar de la nada, bajo el principio de la progresividad de los derechos, inventarse un derecho humano, darle esa categoría y meter una ideología política como que yo creo que ahí por la parte debería frenarse con lo que hablábamos, claro, del hecho de que no todo puede ser derecho humano, ¿no? Claro. Y hacer la pero el vicio está en el origen de la el vicio está en el origen mismo, ¿no? Sí. Aparte, creo que todos coincidimos en que de alguna manera son un invento moderno, es nuestra postura, habrá alguna postura académica que sostenga algo distinto. Y también tenemos las dos corrientes que chocan, ¿no? Una corriente que nos dice que son inherentes a la naturaleza humana y una corriente que nos dice que no, que son aquellos que están en la Constitución. ¿Cuál sería la primera corriente?
pues el iusnaturalismo, el casi origen divino, ¿no? Nací y desde que me tuvieron ya tengo los derechos humanos. El punto flaco de esta cuestión es decir, bueno, ¿y por qué en otros países no se respetan, no? Que era lo que ya comentabas. Y por el otro lado, el dispositivismo, la idea del derecho positivizado. ¿Qué opinan sobre eso? Me gustaría hacer un paréntesis antes de darte una participación, porque sé que eres un tipo brillante y tienes muy estudiado esa parte. Gracias. Solamente quisiera decir, porque la terminología a lo mejor suena vaga, iusnaturalismo es una corriente del derecho, así como hay corrientes dentro de la filosofía, dentro de la psicología o de la sociología. Cada una tiene sus estudios. Entonces el iusnaturalismo, palabras más, palabras menos, es una corriente de derecho que hace ver que los derechos existen en alguna parte del universo, en alguna parte de la vacuidad o aquí están, ahí está, ¿no? Los podemos tocar, ahí está, compadre. Y el iuspositivismo es una corriente que en México tuvo muchísima fuerza, muchísimo impacto. Yo creo que coincidirán conmigo que el mayor ponente y que más trascendencia tuvo aquí en el país es Hans Kelsen. Y bueno, el positivismo es la corriente de derecho un poquito más dura, que dice, si está en la norma es correcto, es válido y está bien. Es un derecho que precisamente, o corriente de derecho, perdón, que le da fundamento pues a cualquier tipo de régimen, ¿no? Si lo pones en la ley, digamos, es que todos los mexicanos que vivan del sur para abajo no son mexicanos sino ciudadanos de tercera. Entonces, pues como es positivismo, o sea, está en la ley, pues es válido, ¿no? Entonces, eso es la cuestión con el positivismo y el naturalismo. Entonces, me gustaría que nos dieras tu opinión solo después de este paréntesis de la aclaración. Claro, yo considero que, bueno, voy a empezar al revés. Voy a empezar con mi conclusión. Eso, ¿no? Mi conclusión es que en México se vive una postura ecléctica. Es decir, hay un poco de positivismo, hay un poco de iusnaturalismo, se funden, y por las circunstancias en las que se da en México, creo que es una postura ecléctica. ¿Por qué? Como bien lo explicó Pablo, el iusnaturalismo te dice que el derecho tiene su origen en el hombre, ¿no? Y tiene que ser lo tienes por el solo hecho de ser hombre. El positivismo es una postura que, ojo, entiendo yo, no soy tan conocedor de la filosofía, pero entiendo yo que el positivismo es una corriente que va más allá del derecho, ¿no? Que al contrario, impregna el derecho, ¿no? Pero es una corriente filosófica. Pero en el derecho lo podemos ver materializado en el legalismo. Y sí, y actualmente, y es una paradoja, porque hoy se supone que el legalismo debería de ser la excepción. O sea, como lo dijo Pablo, es correcto porque está en ley. Ya pasó un proceso legislativo, ya hubo unos órganos que dijeron después de ese proceso que esta ley sí tiene el mismo positivismo le da una presunción de constitucionalidad a cualquier ley. En efecto, de hecho tenemos que partir de eso, de que las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Entonces, nuestros órganos judiciales, desde la corte en octava época, novena época, se puede ver, y alguno que otro todavía en décima época, criterios donde apuestan totalmente al legalismo. Y eso se sigue viendo. O sea, realmente nos encontramos en un momento coyuntural donde se está haciendo la transición. En la ley ya está como instrumento, pero hablamos de la transición ideológica, una transición de idiosincrasia de las autoridades, que es bien difícil, muy muy difícil, de pasar del legalismo del legalismo positivista a la nueva postura ecléctica, ¿no? Donde retoma los derechos humanos, los hace suyos, los positiviza y te dice, aquí están, ¿no? Entonces es una paradoja. Por eso quería yo comenzar con mi conclusión, para que quedara clara mi postura. Yo creo, reitero, que es una postura ecléctica. Bueno, tenemos un problema, ¿no? No podemos hablar de un derecho que no esté plasmado, porque si no, nada más es una aspiración. Claro. Y no podemos decir que es derecho si no tiene una capacidad tanto de ida y de venida, quiero decirlo así, para el público no especializado, los abogados me entenderán. Un derecho siempre es la capacidad del ciudadano para exigir
pero también para que se le exija. Vamos a poner un ejemplo muy económico. Tiene dos caras. Exactamente, el derecho a la educación, ¿no? Este sí lo podemos reconocer muy claramente como un derecho humano, ¿no? Entonces, en los niños, específicamente, el derecho humano a la educación viene siendo un derecho positivo porque está plasmado, pero también un derecho de solicitud, es decir, que el Estado tiene que brindar, pero también un derecho de exigibilidad, es decir, que a los padres se les hace partícipes y se les dice, a ver, trae a tu hijo a la escuela para que entonces se le pueda dar ese derecho humano. Pero no llegamos solo a ese punto, sino además le damos una capacidad de jus puniendi, o sea, la capacidad de ejercer presión por parte del Estado, porque si no se puede materializar una conducta delictiva por parte de los padres respecto a un menor. Entonces puede ser exigible penalmente si no se le lleva a recibir educación que se le considere básica. Entonces, no podemos nada más decir que los derechos humanos son una cuestión natural, sino, como lo decías tú, positiva, conforme a la explicación que ya dimos de lo positivo, una explicación positiva porque tiene que estar en la ley la capacidad de exigir. Hace poco tuvimos la oportunidad de escuchar al magistrado, ¿cómo se llama? Nos acompañó, tiene 2 veces el mismo apellido. Del Alba. Del Alba, y justamente Manuel del Alba decía, bueno, el acceso a la justicia está en la Constitución, dice, pero ¿es un derecho humano o es una garantía? Y bueno, fácilmente podemos saber que es un derecho humano, pero además está garantizado. Está como derecho entre el 14 y el 16 constitucionales, pero su garantía, es decir, la posibilidad de ejercer presión del ciudadano en contra del Estado, está en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, perdón, para nuestros auditores sería importante que hicieras la distinción entre garantía y el derecho humano. Sí. Creo que para el público no especializado, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, un derecho humano, ya partimos de que es un tanto difícil definible, pero lo dejamos como que es un derecho mínimo, una prerrogativa mínima que le da el Estado que tiene el ciudadano solamente por ser persona. Y una garantía es la capacidad que tiene el ciudadano frente al Estado de poder exigirla. Por ejemplo, en el derecho humano a la salud, bueno, pues el ciudadano tiene la posibilidad de que se le imparta, o que se le adminiculen procesos médicos para que tenga una salud determinada, pero también tiene la garantía, o sea, la posibilidad de decirle al Estado, oye Estado, dame, por ejemplo, mi quimioterapia. Entonces, de hecho, han estado muy en boga grupos de abogados que han estado promoviendo amparos en favor de que se le dé tratamiento médico a los enfermos. Esta es una parte que no tenemos en el programa, pero que sí me gustaría tocar al menos en 2 minutos, muy rápido, porque tenemos a 2 compañeros que son gente muy preparada en materia de amparo. Sí, de hecho, por parte del fiscal, digo, por ahí vas muy duro con el amparo, y pues mi amigo Alan ha tenido la oportunidad de trabajar por ahí en los juzgados de distrito y tener cercanía con abogados que son grandes amparistas, y digo, me quito el sombrero. Alan es una persona muy conocedora de la materia. Regresando a este punto, ¿de qué nos serviría tener un listado, aunque no lo hay, de derechos humanos o tenerlos tanto como una aspiración o una ilusión dentro de la Constitución si no tenemos la posibilidad de ejercitarnos? Entonces, si no tenemos la posibilidad de ejercitarlos, son solamente aspiraciones o deseos sociales, públicos. Pero nosotros en nuestro país sí tenemos medios judiciales y no judiciales. Por ejemplo, no judiciales tenemos el proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos otro proceso ante la CONUCEF, tenemos otro proceso ante la Comisión Federal de Competencia Económica. Ajá, ese es otro. Me refería yo cuando compras algo, la Profeco. La Profeco, ante la Profeco, pero yo diría que aquí el garante más grande es la ley de amparo, la cual sufrió una gran transformación. Esto es para otro tema definitivamente, solamente lo quiero tocar porque no podemos decir nada más, tenemos derechos humanos, y bueno, ¿y cómo los garantizamos? En nuestro país tenemos un proceso muy bonito que ha sufrido una transformación desde sus inicios de 1800 a la fecha,
Tenemos el juicio de amparo. No me voy a meter a decir si es juicio o no. Esto es otro, créanme. Es otro tema. Es otro tema. Vamos a dejarlo juicio de amparo, ¿correcto? Sí. Para el público especializado, lo lamento, juicio de amparo. Para el público no especializado, juicio de amparo. Entonces tenemos el juicio de amparo para poder defender los derechos humanos y se ha ampliado en aspectos bastante importantes. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo del maestro Carlos Morales, Carlitos Dobleclic, el cual promovió un amparo para que sea limpiado el río Salado y el río... Son dos ríos en Oaxaca. Atoyac. El río Atoyac, exactamente. Entonces, pues vaya, si yo voy como persona y digo, ay, límpienme el río, bueno, ¿por qué? Ah, correcto, entonces ahí vienen las cuestiones de derechos humanos y la modificación al amparo. Entonces, concluyendo, nada más como colofón, quiero decir que la garantía principal o la herramienta, diría yo, la herramienta principal que tienen los derechos humanos en México es el amparo, ¿correcto? Entonces, me gustaría... que nos dieras un último cierre respecto al positivismo y el naturalismo, Pablo, por favor. Sí, desde mi punto de vista, independientemente de las corrientes, al final yo considero a título personal que la moral, los valores sí tienen que ver con los derechos humanos. Y al final todo el derecho, todo el marco jurídico depende también del marco moral que tenemos como sociedad. Lo voy a decir así, no quiero sonar como que estoy discriminando, agresivo, ¿no? Pero si matar judíos está moralmente bien, va a estar positivizado, como va a estar en la ley, como que es algo que está jurídicamente bien, ¿no? Si por ejemplo ahorita tenemos la discusión moral del aborto, y esta discusión entre valores morales, entre los que están a favor y en contra del aborto, que al final es una cuestión moral, al final ¿dónde se ve reflejada? En el ámbito jurídico, en una ley que dice que sí o que no, se despenaliza, no se despenaliza. Entonces al final el punto al que quiero llegar es que el derecho va a estar íntimamente ligado a la moral, independientemente de si lo tenemos por el simple hecho de existir o es el que la ley nos da. Lo cierto es que para mí todo el marco legal, incluso de los derechos humanos, dependen netamente de los valores que ostentamos como sociedad, y que en ese momento decimos, estas son nuestra escala de valores, y sobre esa escala de valores vamos a construir nuestro marco jurídico. Si algo a mí me quedó de Kelsen precisamente y del libro que es La Justicia, es un libro que yo cuando lo leí dije, ¿para qué estudié Derecho? No debe haber estudiado Derecho, mi carrera no tiene sentido. Perfecto, los invitamos a leerlo, es un libro de 50 páginas. 50 bien divertido, que es La Justicia. No, ¿cuál bien divertido, güey? Yo lo leí, lo boté. Está divertido, a mí me encanta. Yo lo boté, pero mi título. Dije, ¿para qué rayos estudié Derecho? No, ya después lo asume uno y dice, bueno, sí es cierto, al final depende de la moral, depende de los valores, depende de cuáles son los valores de la sociedad, y sobre eso construimos no solo el derecho, a mi consideración también construimos lo que son los propios derechos humanos, ¿no? Y porque al final nuestra escala de valores es lo que nos va a decir si creemos que los tenemos o si es lo que está en la ley, ¿no? Yo así pienso, estimado. No sé si me permites un momento nada más a saludar a los que nos están viendo. Yo estoy con la computadora, no crean que nada más es para tapar mi panza. No nada más es para sí, pero eso. Pero claro que está viendo monos chinos, ahí tiene anime. No nada más es para tapar mi panza, también es para estar al pendiente de los comentarios. Por favor, Adrián Cruz, saludos, un abrazo a mi estimado Adrián Cruz, que nos está viendo a través de Diablillo Fiscal. Saludos. Sergio Loera, Gama Rascón, estimados, saludos, ¿cómo estamos? Nancy Ruiz no nos acompañó personalmente, pero nos está sintonizando. Nos dice Sergio Loera, derechos humanos y sus garantías para hacerlos efectivos. Edita Teret nos dice, y el libro del magistrado del Alba, de Alba, La apariencia del buen derecho en serio. Nos saluda también Hazel Méndez, Sósimo, saludos a todos ustedes. Saludos. En Diablillo Fiscal, en Vierdecito de Jurisprudencia nos está saludando Candelas HZ, saludos Alan. Saludos a mi Un amigo, beso y un abrazo a mi amigo especial Juan. para Edith, por favor. Quiero que lo sepas, te mando un beso y un abrazo muy grande, Edith. Y bueno, por supuesto, Carlito Dobleclic, ¿Cómo no? maestrazo, saludos. Por favor. Saludos de nueva cuenta. Recomendado totalmente seguirlo, el maestro Miguel Chamlati Toledo. Ya que Aguilar, ¿todavía tenemos derechos? Pregunta.
¿Todavía tenemos derechos? Es una muy buena pregunta. Si tú estás en materia fiscal, que te ubico por parte del máster Miguel Chamlati de los cursos, si estamos hablando de materia fiscal, yo creo que los estamos perdiendo. En materia fiscal hay un estado de excepción. Los estamos perdiendo, hay un estado de excepción donde cada vez hay una rebaja de derechos humanos por las cuestiones que hemos platicado de derecho penal del enemigo. Pero en otras materias me queda claro que van creciendo, que si te quieres casar con alguien de tu mismo sexo, tienes todo el derecho. Si quieres pagar impuestos debidamente, bueno, ahí sí ya son supuestos de excepción, ¿no? Se está convirtiendo en un derecho de excepción. Gerardo Francisco Gómez López, saludos. Juan Carlos Gómez, saludos, un abrazo a todos los que nos ven. Y bueno, continuamos. Pablo, ¿con qué quieres pasar ahora? ¿De qué quieres hablar? Correcto. De los derechos humanos. Tú mandas. Nada, estoy comiéndome una aceituna. Si son los amigos. No estamos concentrados leyendo. Esperamos el trago para que se pase. Esperamos el trago para que se pase la aceituna. Que se le suba. ¿No has notado que cada vez que le vamos a dar una intervención a su... De hecho, lo que pasa es que estoy recordando a José José, estoy muy deprimido, por eso estoy bebiendo como José José. Yo siento que entre semana practica cómo servir el vino. ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¿no? Les soy honesto, hace años fui mesero. Cuando estaba yo muy chavo, viví en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, y fui mesero. Y la verdad es que era toda una experiencia, porque los meseros, híjole, son ciudadanos que tienen que tener una habilidad muy especial, porque claro, tienes que darle ese calor al cliente para que sienta que es su casa, no un restaurante que está comiendo en su cocina. Y bueno, sí, la onda era llegar a la cocina como bien y con calor de familia, En efecto. Pues bueno, regresando al tema después de un trago largo de vino, no tan largo como deseara, un poquito más, pero bueno, el punto es, nosotros podemos poner un punto de partida en el cual nosotros ya llamamos derechos humanos. Como bien lo mencionó Alan, antes eran las garantías individuales. De hecho, hay quien dice que el término garantía se tenía aquello como que el Estado graciosamente le daba derechos al ciudadano, porque el Estado era el titular de los derechos y bueno, le regalaba ahí pues de buena onda a los ciudadanos los derechos. México incluso ha sido pionero en determinados derechos como los derechos sociales, lo recordarán en su carrera, y el público no especializado, sépanlo, siempre cuando estudiabas la carrera siempre llegaba el maestro que te daba constitucional, primero se paraba el cuello, se sentaba, se tomaba su Halls y decía: nosotros somos innovadores porque nosotros trajimos al mundo los derechos sociales. Derechos sociales que fueron los derechos agrarios, los derechos laborales. Y bueno, aquí somos la mamá de Tagua y nosotros somos la onda. Sí, por allá, por el fondo, nuestro amigo Hassel se está riendo. Correctamente, es que así es. México, es cierto, hace esta aportación. Los que más se acercaban eran los rusos, pero porque su revolución fue concomitante con la de México en 1917. Entonces, por las características propias históricas de nuestro país, se vio la necesidad de crear una nueva constitución. Digo, Carranza, el último de los líderes de la revolución, el último de los jefes que realmente estuvieron ahí metidos, se vio en un dilema muy grande y dijo: bueno, ¿qué hago? No puedo retomar la constitución de 1857. Y se ve presionado por los grupos que en ese momento participaron, que son los grupos campesinos, representados por un sector muy grande que es Zapata y Villa, y los grupos de trabajadores. Entonces, bueno, adhieren estos capítulos y tenemos nosotros los derechos sociales como derechos sui generis y entran dentro de ese apartado especial, ¿no? Ahora, el génesis en México de los derechos humanos, independientemente de las labores legislativas anteriores al 2011, los podemos identificar en el 10 de junio del año 2011, a partir de que México es condenado en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera solamente marcar el punto del caso Rosendo Radilla Pacheco, que da origen al expediente varios 912/2010. Y a partir de esta resolución, la Suprema Corte de Justicia hace un estudio, y entonces de ese estudio de las
cuestiones de las que se le puso vamos a ponerlo en palabras muy humanas, un castigo a México. Entonces hace ese estudio, lo entrega y bueno, surge un proceso legislativo que deriva en estos cambios constitucionales. Pablo, me gustaría que nos dieras por aquí una introducción a todo esto, digo, independientemente del colofón que ya di, alguna proyección de esto, por favor. Pues ya me quitaste lo que voy a decir. La verdad es que entiendo que no tengo mucho que decir. Nos invitan para humillarnos. Mi segundo apellido es el chido. Mi segundo apellido es el chido. No, sí. La reforma del 10 de junio, ya la han platicado muchas personas, creo que no vamos a detenernos tanto en esto, claro. ¿no? Pero realmente hace un cambio de paradigma en México en materia de derechos humanos. Cambia totalmente todo lo que es el tema de los derechos humanos y hay una evolución de todo esto, ¿no? Comienza por algo muy básico, marcar la diferencia entre derechos humanos y garantías. Antes nada más decíamos garantías individuales y de repente ya fue de los derechos humanos y sus garantías. El primer capítulo de la primer Constitución capítulo de las garantías. Y de repente se soltaron un poema, ¿no? ¿Quieres ligarte a alguien? Le lees el artículo primero constitucional, ¿no? Claro. Todas las personas, es más, ahorita lo buscamos. Aquí te lo Pero lees el artículo íntegro constitucional y es maravilloso, ¿no? Es toda una poesía. Lo podemos. Adelante. Gracias. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y se pone más bonito, sí. Yo me sangran a los oídos porque la materia fiscal y la boca, la garganta, se me seca la garganta, pero bueno. Por favor, la sangre, amigo. La sangre, y las lágrimas, pero bueno. Sí. Pasamos, se pone todavía más romántico. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿no? El principio pro homine. Y luego en materia fiscal me topo dos interpretaciones que hay y la Corte se fue sobre la más restrictiva. Y yo digo, pero mis derechos humanos, pero hay un artículo que dice que era la más favorable. No, es que la ley no te da la más favorable porque aplicando en estricto sentido la ley te dice que es la menos favorable, ¿no? ¿Positivismo? Positivismo total. Y dices, pero espérame, no, el artículo 1 dice otra cosa, pero bueno, en fin, nuestra tremenda corte, ¿no? Y continúa la tremenda corte. Esta parte también es de las que más me encanta porque es pura poesía. Todas las autoridades, todas, no unas, no otras, no las bonitas, no las feas, no jurisdiccionales, no administrativas, judiciales, todas. Es decir, desde el tránsito que te detiene, que te dice, a ver, joven, párese para, ¿cómo es? Orillas a la orilla. Orillas a la orilla. Desde ahí hasta los ministros de la Suprema Corte. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es más, tan lo aclara, todas dentro de su marco de competencia, dentro de su marco de actuación, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, no parte del Estado, no la Corte, no solo uno de los poderes, el Estado en su generalidad deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Sí? Casi me echo a llorar, es un poema esto, hermosísimo. Y luego empiezas a decir, bueno, y de repente empiezan a salir los criterios que tú nos vas a comentar un poquito, que dicen, no, o sea, sí todas las autoridades, pero no todas. O sea, nada más algunas, no todas. Y si es en el ámbito de su competencia, todas, pero solo en algunas autoridades y para algunas competencias, no todas. Y empezamos con ese desvirtuamiento y esa limitación de esa restricción del artículo 1 constitucional, que tú, Alan, lo sabrás comentar muchísimo mejor que yo. Y yo para materia fiscal les puedo decir, bueno, y al contribuyente que dicen eres presunto que hace operaciones inexistentes, como parte de un resultado a veces arbitrario, te determino que si haces operaciones inexistentes, te cancelo sellos, impido que factures
y tú te puedes ser un medio de defensa, al final ganas, oye, discúlpanos, estábamos mal, valoramos mal las pruebas, pero te aventaste 2 años con los sellos cancelados y ahora con delincuencia organizada y prisión preventiva. Sí. Y dices, ¿dónde está? Y con extinción, ¿dónde está eso de promover, respetar, proteger y garantizar? No, es que en materia fiscal nos interesa más que no haya vendedores de facturas. Entonces, sí, dijera Pablo, que prendo tu frase, sí hay derechos humanos, sí, pero no. Dinero y sangre del pueblo no se toca. Sí, no. Entonces, Alan, no sé si, o Pablo, si gustan más. Yo voy a hablar sobre el marco. Porque yo no quiero hablar de otra cosa. Sí, porque si nos ponemos a hablar de los derechos humanos en materia fiscal, lloramos. Es que, en efecto, hay un tema que, nada más 2 segundos de lo que él me dice. A mí, o sea, digo, mi materia es penal y llevo algunos usos en civil familiar. Y parece hermoso porque suspensión del acto reclamado y bueno, pues que las cosas regresen, que las cosas no sucedan. En materia fiscal, es más, devuélvale sí. El bien, aunque ya lo han desalojado a ese grado. Te sacan por un desalojo y pues tú promueves tu amparo en casos específicos. No nos vamos a meter en especialidades, pero te pueden regresar a la casa. Pero esto de que no opera la suspensión del acto reclamado cuando hay suspensión de sellos, ¿de qué vive la empresa? O sea, al menos, imagínate, yo te agarro una cartera y te digo, bueno, pues sostén a tu hija, pero no puedes comprar con la cartera. ¿Tú qué vas a decir? ¿Y a quién mato, compadre? Sí. Así es, pero ahí es donde decimos que vivimos un estado de excepción en materia fiscal. Eso es claro. Y no hay bajo la vista. Sí. No se puede negar. La plática de derechos humanos es de aquí para acá. Por eso hay que estar pendiente de la siguiente transmisión. Para que vean que todos somos unos vendedores de facturas en potencia. Correcto. Ya son otros temas. Pero son otros temas. Bueno, ¿nos vas a platicar, ¿no? Sí, en el sistema jurídico mexicano, la piedra angular es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la que bien acaba de referir aquí mi querido diablillo fiscal. Pero para los que somos abogados hay 2 pilares que son básicos. Uno de ellos es el cuaderno Varios 912 diagonal 2010, como bien lo refirió aquí el colega Pablo. ¿Y por qué es importante ese cuaderno? Primero, yo creo que tiene unas salvedades procesales que resultan interesantes para los abogados, porque regularmente cuando la Corte saca criterios interesantes o vienen de la forma de creación de jurisprudencia, ¿no? Que sabemos que es la reiteración de criterios, la contradicción de tesis y bueno, ahora la sustitución de jurisprudencia, ¿no? Que pudiera haber. Pero bueno, ¿por qué se forma un varios y por qué no por qué no hablamos de una contradicción de tesis o una reiteración? Es interesante. Voy a hacer este comentario, quizá me tachen de frío. La verdad es que no me importa. Desde el punto de vista humano, se habla mucho del caso Rosendo Radilla Pacheco por la condena que hubo de la Corte Interamericana del Estado mexicano. Hay que destacar que no fue el primer caso donde el Estado mexicano fue condenado, ¿no? Por parte de la Corte Interamericana. Pero ¿por qué es relevante? Para los que no lo sepan brevemente, como semblanza, Rosendo Radilla Pacheco fue una persona de Guerrero que tenía un cierto activismo político. En los años 70 el ejército lo desaparece, cometen el delito de desaparición forzada y después de agotar toda una secuela procesal el tema llega hasta la Corte Interamericana, ¿no? Donde la familia de Rosendo Radilla Pacheco demanda al Estado mexicano y se reconoce que hubo la desaparición forzada. Viene una condena para el Estado mexicano y como toda sentencia tiene ciertos puntos donde se debe cumplir. No obstante ello, en los resolutivos de la sentencia, la Corte habla en género del Estado mexicano, ¿no? Le da condenas muy puntuales al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, de seguir la investigación y todo esto. Pero yo creo que lo que hace relevante para efectos jurídicos el caso Radilla Pacheco es precisamente el cuaderno Varios 912 diagonal 2010. Tiene un entramado procesal interesante. Haciendo el chisme al estilo TV Notas, ¿cómo nace este tema? Primero se forma un cuaderno Varios 489 diagonal 2010. ¿Y esto de qué deriva? De una consulta. El entonces presidente de la Suprema Corte hace una consulta al Pleno preguntándoles: Pleno,
de la sentencia en la que se condena al Estado mexicano en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿hay algún punto donde nos tengamos que pronunciar como poder judicial? Y entonces ahí empieza ese entramado, se le pasa a la ponencia, si no me recuerdo, del ministro Cosío, y viene un ir y venir de proyectos, ¿no? Si tenemos o no tenemos, y al final concluye que sí, el Poder Judicial de forma autónoma, independiente de los demás poderes, tiene que hacer un pronunciamiento en específico sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco. En especial, voy a leer brevemente el párrafo 339 de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, y dice: en relación a las prácticas judiciales, esto viene de la Corte Interamericana, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, o sea, de la ley interna, ¿no? del ordenamiento jurídico mexicano, y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Interamericana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por los efectos de las disposiciones de la Convención y que no se vean mermados en la aplicación de las leyes. Es decir, desde aquí ya les dijeron: Estado mexicano, tu Poder Judicial tiene que acatar también los lineamientos derivados de la Convención. O sea, palabras más, palabras menos, ¿para qué firmas tratados? Tienes que respetarlos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta primera cuaderno Varios 489 de 2010, nace el Varios 912, y dentro de sus puntos torales lo que se debate son 3 temas en específico, del cual solamente vamos a tocar uno para los efectos que nos ocupan. Primero, las obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial de la Federación. Ese es el punto toral, y dice 3: los jueces deberán de llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio. Más adelante explicaré brevemente de qué se trata. Deberá de restringirse la interpretación del fuero militar. Eso pertenece a la sustancia del caso Rosendo Radilla Pacheco. Específicamente, sí. Así es. Y el Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana. Estas entendidas como la serie de cursos que dan a través de la Casa de la Cultura Jurídica, donde nos hablan de derechos humanos. Que están en vías de desaparecer, ¿no? Pero ya ojalá no desaparezca la de aquí de Veracruz, porque es un lugar excelente para la difusión cultural. Sí, un saludo cordial al contador Cisneros. Sí, con Cisneros. Gilberto Cisneros. Sí, por Así favor. es. De hecho, un reconocimiento público como paréntesis. Ha sido una persona muy humana, muy trabajadora, en la cual nos ha dado el espacio, no solo los aquí presentes, sino a otras generaciones de abogados y letrados que han acudido para poder conocer temas novedosos. Así es. Y además también, no solo para acercarnos a nosotros, sino también para atraer a los ponentes, porque los ponentes luego se encierran en sus estados y no tienen la oportunidad de visitarnos. Y bueno, muchísimas gracias al contador Cisneros. Sí, bueno, ya para irnos rápido, en esta resolución nos hablan de que todos los jueces deben de hacer este control de convencionalidad ex oficio, que es, palabras más, palabras menos, es contrastar si las normas a aplicar cumplen con los parámetros convencionales, en este caso lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay un método que también resulta importante, no vamos a abundar aquí, lo trataremos probablemente después. Tienen que hacer los jueces una interpretación conforme en sentido restrictivo, luego en sentido amplio, y después, si ven los jueces que la norma no cumple con el parámetro convencional, deben de inaplicar. Eso es importante porque sería bueno para un siguiente programa ver que los jueces, cuando han aplicado en muchos casos control de convencionalidad, inaplican la norma directamente, no se ponen a ver si primero, o sea, no agotan este método. Y lo peor, lo digo con sumo respeto porque creo que algunos tribunales colegiados del circuito tienen criterios interesantes y de avanzada, pero muchos otros no, y pasan por alto este tema. Entonces, reitero, es una herramienta, ¿no? En manos de un juez bueno es una buena herramienta, y en manos de un juez perverso, lo digo con todas sus letras, es una herramienta para hacer cuestiones que de facto afecten a las partes, y bueno, nos puede llevar a otro tipo de cuestiones, pero se omite esto. Y bueno, en conclusión, aquí en este tema, concluye la Corte
que dado que el Estado mexicano aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias donde el Estado mexicano sea parte le serán aplicables a este, ¿no? Y brevemente sigue el hermanito aquí de la 912, la evolución, diríamos, ¿no? De la 912 diagonal 2010, que es la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que considero que como abogados la tenemos que tener como la oración que traes en la cartera, ¿no? Como se invoca el 217 de la ley de amparo, ¿no? Que dice que toda la jurisprudencia es aplicable a todos los tribunales. Igual a 293 se hace una nueva reflexión, es una contradicción de tesis donde un tribunal de ambos, creo que si mal no recuerdo eran del primer circuito, interpretaba la jerarquía de la Constitución. Ya sabemos los que somos abogados que el esquema que se nos enseña es la pirámide de Kelsen, ¿no? Donde la cúspide está la Constitución y abajo hay normas federales, normas locales y todo, bueno, es todo un entramado, ¿no? Aquí en la 293 y en el 2011 la Corte reconoce lo que le llaman el parámetro de regularidad constitucional, es decir, interpreta la jerarquía de la Constitución en contraste con la Convención la Convención Interamericana de Derechos Humanos, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos, hablando en género, y dice que no tienen una relación de jerarquía, que debe de aplicarse el que más sea beneficioso en contenido de derechos humanos para el justiciable, igual que materia fiscal. Pero claro, igual que materia fiscal, igualito. Pero pone una restricción, dice, no será aplicable esto cuando en la Constitución hay una restricción expresa en la que se choque, ¿no? O sea, entonces es un sí, pero no. Sí. Alguna vez, escuchando al ministro Cosío, sí. Decía Nancy, lástima que no esté aquí para comentarlo ahí a viva voz, pero nos decía, es que México es el país del sí, pero. Es decir, sí te doy esto, sí. Pero te pongo estas condicionantes. Sí, claro. O sea, sí son iguales los tratados internacionales en la Constitución, pero si hay restricciones, ahí no. Entonces vivimos en un país del sí, pero. Yo hago un voto porque sea una cuestión evolutiva. Uh-huh. Si lo contrastamos con el 910 que dijeron, no, pues solamente donde México sea parte. Ya evolucionamos en el 2011, ¿no? Todas, aunque no sea parte y con restricciones constitucionales. Yo creo que la tendencia es a que las restricciones constitucionales van a desaparecer. Esa es la perspectiva del suscrito, pero es un cambio de política judicial. Porque vi tu carita de inconformidad. De hecho, yo lo considero así. De hecho, la cuestión es que parece que nos estamos aislando. Mira, mi experiencia como persona que litiga en materia penal es que, por ejemplo, el artículo 19 constitucional es totalmente contra la presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa. Exacto, perdón por no hacer la aclaración. Tiene toda la razón, la prisión preventiva oficiosa que está en el 19, pero no solo eso. Las nuevas leyes, como por ejemplo la extinción de dominio, que por cierto ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso su recurso ante la Corte, Suprema Corte de Justicia. Son leyes que violan directamente derechos humanos. Y entonces, si les dan un asidero en la Constitución, ya no hay manera. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la ley reglamentaria que viene del 22 constitucional, y entonces, ¿cómo luchas contra la Constitución? Entonces, claro. Mi óptica no es, discúlpame por diferir, tú sabes más de constitucional que yo, honestamente me quito el sombrero, pero en lo práctico, en lo plano, yo veo que más bien seguimos en ese viejo discurso de sí firmo, pero, dijeras tú, sí voy, pero no voy, o sea, sí, la frase que yo uso siempre, sí, pero no. Entonces, es cierto, hay determinadas cosas que por su vejez ya no van. Por ejemplo, en materia penal, el arraigo, todos lo ocupan como, por ejemplo, no, pues es que la 293 justamente dice que la Constitución acá y las leyes internacionales acá, y todos dicen que el arraigo, pues aquí está mal, pero pues como está acá, pues no pasa nada. Entonces, la cuestión es que ya lo van a sacar. Entonces, yo lo que veo es que la tendencia natural, no quiero decir que yo tengo la bola mágica y sé todo, pero sí quiero aclarar que lo que veo es que México está haciendo ese blindaje y le llama constitucionalismo mexicano, y le llama justamente supremacía constitucional, y yo lo quiero poner en palabras muy de la calle. México todo lo que toma
lo hace a la mexicana. Todo. Si es en Veracruz, Yo pensé que iba a decir todo lo que toma lo chueca. También lo desvirtúa. Es que en eso consiste ponerlo a la mexicana. Es que sí, exactamente. Por ejemplo, en el proceso penal, pues lo agarramos muy a los gringos, pero pues ponle chile, tomate y cebolla y le damos sus particularidades. El auto de vinculación a procesos propio del proceso acusatorio mexicano, no lo hay. En ningún efecto, otro ni proceso siquiera en acusatorio Sudamérica. Ni siquiera en Sudamérica. O sea, ya no es tropicalizado, ya no es del trópico para acá, no. Es la analogía de lo que era antes el auto de formal prisión. En Y efecto. se vino con su Que vicio. sin picante no sabe la comida. Sí. Lo que pasa es que todos sabemos públicamente que te gusta el chile, compadre. Directo e indirecto. Bueno, el punto es que. Nuestro próximo programa, partidos políticos. Esta referencia solo la van a entender los chavorrucos que tienen sobre 30 años de edad. Pero bueno, Me encabronaba porque me quitaba la pantera rosa. güey, la pantera rosa era la onda. Tenía que verlos antes de Goku, güey. Ah, sí, cierto, que llegaba Goku siempre hasta cuando peleaba con las Freezer 8 ya. y luego se regresaba. Síguele. Bueno, el punto es que yo no veo muy claro que México vaya a realmente a sumarse a que seamos mucho más garantistas. Es mi postura. Claro. Yo solo difiero de tu postura, pero insisto, el constitucionalista eres tú. Yo solo soy un penalista cualquiera y lo veo en la calle, ¿no? Lo veo cuando, por ejemplo, vas a una vinculación a proceso y tienes, por ejemplo, una persona que no... Les voy a dar un caso de terror. Y este es el que siempre le he manifestado, por ejemplo, a Pablo, y es la analogía en materia fiscal. La denuncia donde no haya la necesidad de poner tantos elementos y que vaya con prisión preventiva oficiosa, pues vas preso porque vas preso. Y yo sé que no te gusta la palabra, pero te la pelaste. Simplemente prisión preventiva y vas para adentro. Entonces Tu frase legendaria, ¿no? sí, igual que la de naranjas. Regresando al tema, Alan. Sí, bueno, ya para cerrar, yo creo que como línea jurisprudencial hay que ver que también hay gente detrás de esos criterios, ¿no? Claro. Yo lo he dicho, lo he manifestado en varios foros, que el ministro, hoy en día ministro presidente, el licenciado Saldívar, hace una explicación fáctica de por qué pasó la 293 con restricciones constitucionales y básicamente dice que era con restricciones o no pasaba nada, ¿no? Entonces yo creo que de algo a nada Prefirió. claro, ¿no? Y al final del día, salvo materia fiscal, nos vemos beneficiados de hacer bien de hacer un planteamiento y de encontrar, como todo camino de litigio, ¿no? Si encuentras a las autoridades correctas, ese es el planteamiento correcto y te escucha el oído correcto, pega, ¿no? Tu planteamiento. Y creo que, salvo que haya un viraje de política judicial, la tendencia será, vía jurisprudencial, no en vía de los hechos, vía jurisprudencial, a reconocer, a hacer un lado a las restricciones constitucionales. Entonces yo me quedo con eso. No sé qué opinen ustedes para cerrar el programa. Bueno, todavía nos falta un... De hecho, nos faltan un par de puntos. Yo nada más quiero pero me gustaría, una por pregunta favor. rápida. Claro, Sí, claro. antes de pasar. ¿Cómo hacemos valer los derechos humanos? Breve, no sin explicación. ¿Cómo los podemos hacer valer? Mediante el juicio de amparo. Mediante el juicio de amparo, como esa recomendación a la audiencia que nos escucha, esa recomendación le dan. Tienen Claro. un problema de violación de derechos humanos, caso real, Ajá. una persona que necesita atención médica y se le están negando en el seguro, en el caso de los amparos contra el río está sucio, está contaminado, quiero hacer algo por mi país, yo como mexicano común, quiero hacer algo por mi país, quiero que se respeten derechos, ¿qué tengo que promover? Yo creo que el juicio de amparo, pero no lo diría a secas. Yo creo que el juicio de amparo remando contra corriente. Claro, impugnando y acercándose a un auto. especialista. No solo alguien eso, que sepa, no solo eso, o sea, claro. sí a un especialista, Entiendo lo que pero existe una resistencia de los juzgados de distrito, como sede primigenia, ¿no? O sea, realmente, lo digo con sumo respeto y con suma responsabilidad, hay jueces que no le entran al aro con este tema, entonces hay que recurrir, o sea, no lo podemos ver desde es un tema específico, pero tampoco, haría la acotación de que tampoco hablemos del juicio de amparo como un instrumento mágico. No, Hay claro. que remar contra corriente, ¿no? Y Definitivamente. técnico, porque ojo, tiene que saber, porque este programa es para abogados
es un programa de abogados para no abogados. En efecto. Entonces, Para quien lo quiera ver. para los no abogados, Para los que no tienen nada que puedes hacer hasta buscar, ahora. sí, no puedes buscar tu formatito de amparo y llenarlo. Requieres de una asesoría técnica específica. En efecto. Si hay un juicio, bueno, hablamos en sede ordinaria que puede haber juicios técnicos, pero yo considero que el juicio técnico por antonomasia se llama juicio de amparo. Ok, perfecto. Continuando, Salud. nos dice Edita Teret, gracias Pablo Pozos, saludos a Alan y Pablo Gutiérrez, gracias, Un saludo excelentes a como siempre. Edith, se le Un quiere. gran abrazo. Se le quiere. Yasmín La queremos. Mombar nos dice saludos en Diablillo Fiscal. Y bueno, en los otros canales, Adolfo Romero desde El Derecho de Nacer nos preguntaba. Y bueno, gracias a todos los que se han sumado, a Aurora Boreal, a Ida Castañeda y a todos los que nos están sintonizando. También les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estarlo viendo. Un gran Bueno, ya saludo. lo estaremos subiendo después a YouTube y compartiendo en redes sociales. ¿Cuál es el último tema? En efecto, nada más antes de pasar al último tema, este programa no nada más es en vivo, que tenemos la Así oportunidad es. de estar aquí de tú a tú y donde pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan ver en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Y si tienen desde luego alguna pregunta, alguna temática, no sé si les interesa determinado ámbito que podemos tocar aquí en este foro, que es su foro, que esta es su casa. Digo, nosotros somos meros representantes, pero realmente lo importante son ustedes. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí, sino están ustedes. Entonces, mándenos un mensajito privado a cualquiera de las redes sociales. Bien puede ser a Diablillo Fiscal, bien puede ser a Viernesillos de Jurisprudencia. Viernesito de Jurisprudencia. Viernesito Ya de- sabemos su nombre. Ya valió Lo mezcló, viernesito con diablillo. Bueno, ya valió queso. Ya estoy en estado de vida. Viernesilla de Jurisdiablillo. Si toma, no maneje. Y si toma, no gobierne. Marihuaniza la legaliguana, ¿no? Sí, ¿no? Lo que pasa es que mi tío es Felipe Calderón Hinojosa y esto estoy celebrando el día de hoy. Pero bueno, regresando al punto, nos pueden dejar sus sugerencias Claro. en privado, o bien dentro de la propia transmisión que tenemos en este momento. Si tienen algún tema que quieren que tocamos que sea de relevancia, si tienen alguna duda, también nos pueden contactar. También pueden dejarnos cualquier comentario, son bien recibidos, excepto las críticas, porque nosotros somos perfectos. Perdón, regresando al punto, ¿no? Yo creo que hay un tópico que lo voy a dejar como viene: uso y abuso de los derechos humanos. Voy a tomarme solamente la última palabra. Quisiera, no sé quién quiera hablar de ustedes, amigos. Yo creo que desde la perspectiva social se entiende que hay ese estigma del abuso de los derechos humanos, porque el trato mediático que se le ha dado al tema es que los derechos humanos sirven para sacar delincuentes de la cárcel. Entonces, tampoco lo niego, porque al final del día, en el caso de un tema penal, la función del defensor es esa: defender y hacer valer todas las violaciones de derechos humanos que pudieran haber durante el proceso. Entonces, yo no dudo que en esa desbandada vayan muchos, pero lo cierto es que estos cambios sí se da un abuso, pero el uso es plenamente justificado. Máxime los que, bueno, al menos yo, en mi corta experiencia, porque soy un jovenazo, tuve poco tiempo para los que no saben. de ver el sistema penal tradicional, y me parece que no había cuestión más violatoria de derechos humanos que el sistema penal tradicional. Realmente, a lo mejor es un extremo por otro, pero son muchos factores, y eso es lo que no dicen los medios. Las acusaciones endebles, los actos de autoridad que no vienen bien fundados, bien motivados, la falta de pericia técnica de las autoridades, y también, ¿por qué no?, la falta de pericia técnica de los abogados. En general, cualquiera podemos caer en dicho vicio. Pero yo creo que en ciertas circunstancias sí hay un abuso en el planteamiento. No quiere decir que esos planteamientos sean siempre en automático tomados como favorables, pero sí creo que también ha habido una cuestión mediática que abusa y que solamente saca lo malo de los derechos humanos y nos saca lo bueno, cuando en este país históricamente y socialmente se ha caracterizado por tener un Estado que para nada le importara el bienestar de su población en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que estamos en una etapa de transición, y que, como toda transición, llegará a su punto de estabilidad. No sé ustedes qué opinan en ese sentido. Yo
considero que hasta cierto punto sí hay un abuso de los derechos humanos. Yo sí me atrevería a hablar de un abuso como tal, en el sentido que ya explicaba anteriormente, de que queremos hacer que todo sea derecho humano, Claro. todo, y queremos usarlos para todo. A veces perdemos Pero de no vista... siempre prosperan. No siempre prosperan. No. A veces perdemos de vista que vivimos en sociedad y que todos tenemos derechos, todos tenemos diferentes pensamientos, todos tenemos diferentes valores morales, y lo importante de vivir en sociedad, lo bonito es que tenemos que aprender a respetar a lo que piensa el otro. Claro. Tenemos que aprender a respetar lo que piensa el otro y dejarlo que se exprese. Últimamente he notado que los derechos humanos se están utilizando para callar a los que piensan diferente a nosotros, para someter a los que piensan diferente a nosotros y usarlos como una excusa para decir, es que si piensas diferente a mí estás violando mis derechos, cuando la realidad no es eso. Yo sí creo que hay un abuso de nosotros como sociedad de los derechos, y los hemos utilizado en algunos casos para hacer lo que se nos dé la gana y justificarnos de es que es mi derecho a hacerlo, sin aceptar responsabilidades y sin aceptar que el otro también tiene derechos, en un ámbito general. Y por la otra parte, en materia fiscal considero que es al contrario, se está perdiendo el uso de los derechos humanos. La Corte lo está permitiendo, la Corte lo está fomentando, nuestro gobierno lo está fomentando, nuestro gobierno está promoviendo que los derechos humanos vayan cayendo. De hecho, yo me atrevería, no sé si es el vino o qué, pero me atrevería hasta hablar de un desuso de los derechos humanos en materia tributaria. No es que no existan, pero día a día los voy viendo cada vez más limitados, cada vez menos, ¿no? Con el tema de delincuencia organizada y prisión preventiva oficiosa en materia fiscal, con los temas de operaciones inexistentes, hay un derecho en materia fiscal que yo jamás he entendido por qué nadie lo quiere reconocer como un derecho. Es algo que algunos le llaman derecho de audiencia previa. Quiere decir que antes de que salga el crédito fiscal, antes de que la autoridad fiscal te determine una situación jurídica, tú tienes derecho a ser oído, tienes derecho a aportar pruebas, y además ese derecho sí tiene que ser efectivo, porque de nada sirve, la analogía de la investigación, exactamente, de nada sirve que yo te otorgue un contrato y una prueba y tu autoridad no lo valores. Ya no se hace un derecho efectivo y pierde su finalidad. Y los tribunales, sobre todo el tribunal fiscal, han venido diciendo, es que tú tienes tu garantía de audiencia porque aunque la autoridad no valore tus pruebas, no hay violación porque por eso estás viniendo a mi tribunal. Sí, pero ¿ya qué? O sea, ya voy a ti tribunal con los sellos cancelados, con la garantía del interés fiscal, con un montonal de problemas que no tendría por qué arrastrar. Claro. Y este derecho yo siempre lo peleo porque la Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice que todos los contribuyentes tienen derecho a ser oído con carácter previo a la emisión de la resolución determinante, y lo dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente expresamente, y todos hacen así, como que no existe. No hay garantía de audiencia, No, entonces no, per se. bueno, garantía de audiencia sí, porque te puedes defender, pero previo, pre no importa porque te puedes defender después. Bueno, ajá, pero ¿de qué me sirve defenderme me refiero ya que tengo el problema a la encima? garantía de audiencia completa, porque Yo le llamo previa. Yo le digo previa. Por ejemplo, muchos me han dicho, no, es que no existe. No, Ya, claro espérame, que la sí. Ley Federal de Derechos del Contribuyente Claro que sí. te habla de un derecho de audiencia previo, Claro. y para mí debe de existir. Entonces, me queda claro, perdón, Alan. No, brevemente, para hacer una analogía, en materia, por ejemplo, en el sistema penal anterior, si tú ofreces una prueba en investigación ministerial y esa prueba no te era aceptada, te ibas al amparo. ¿Qué hacía el fiscal? Consignaba, entonces ya el amparo ya se sobreseía por cambio de situación jurídica. Entonces, si tú interponías un amparo, pedías, yo desde la perspectiva del suscrito, se tenía que pedir un amparo con suspensión para el efecto de que no se consignara sin la previa valoración. Y haciendo una analogía con lo que tú estás diciendo, es perfectamente aplicable. No me determines crédito sin haber hasta que me valorado valores la las prueba. pruebas. Valórame la prueba. Pero no se está respetando. Entonces yo creo que a la inversa, ¿no? En materia fiscal estamos cayendo en un desuso de los derechos humanos, restrictivo, ¿no? en una restricción muy canija de los derechos humanos. Pablo. Correcto, un saludo especial a Axel Aguirre. Mi hermano, un saludo. Está mi familia aquí, casi estoy como Alex Lora, mamá. A ver, por favor. No, responde. Escucha la grabadora. Responde los saludos. Saludos me están echando porro de familia. Saludos a mi hermano Axel, a mi tío Julio y a mi buen amigo Martín
Cantellano Partida, un saludo y gracias por ser mis fans. Saludos a mi mamá. Saludos a mi mamá. Hola mamá, sintonízame. Pues miren, híjole, este cierre es un tanto áspero. Benditos derechos humanos y malditos derechos humanos dependiendo de dónde estés. Sí. Suscribo. Suscribe. Brother, ¿no te gustaría tener derechos humanos en materia fiscal? Sí, porque sería honestamente, en texto los tienes, pero de hecho los tienes. No. Pues sí, pero cada vez menos. No me los quiten, me voy a agarrar a ellos. ¿De hecho los tienes? La respuesta plana, ¿sí o no? Sí, están, pero sí están ahí, pero se están limitando. Reformulo, dijera el juez. ¿Los tienes completos? No, completos no. Entonces, ¿te gustaría tenerlos completos o no? Ah, sí. Por favor. Frótale aquí. En mi próximo pastel de cumpleaños. Que haya suspensión contra cancelación de sellos. Bueno, sí. Bueno, fuera. La cuestión es esta. Los derechos humanos han sido motivo de uso y abuso. Uso cuando, por ejemplo, insisto, mi gran respeto y admiración al maestro Carlos, que promueve un juicio para que se pueda limpiar un río, que el río es agua y el agua es vida. Y bueno, ahí está el uso de los derechos humanos ampliado. Hago mi comercial, próximamente va a salir mi canal para redes sociales de diálogos jurídicos y ahí vamos a tener una entrevista interesante con el maestro Carlos referente a ese tema. Ya la tenemos, espérenla. Correcto. Sí, pero que sí llegue. De hecho, ya que tenemos este espacio para hacerle referencia a Alan es una persona muy animosa, muy trabajadora y muy intelectual que tiene todo mi respeto y tiene un proyecto padrísimo que nosotros lo venimos compartiendo. No lo hemos hablado porque él lo ha puesto así, pero cierto o no, Pablo, que es un proyecto muy interesante y que va a traer... No, de hecho a mí no me gusta. Claro, muy interesante. Por favor, síganlo en redes sociales. Vamos a dar aquí tanto en Diablillo Fiscal. Diálogos jurídicos, Diálogos la página jurídicos. todavía está un poquito stand-by, pero ya próximamente les estaremos comentando qué es. Y lo vamos a republicar, todas sus publicaciones, le vamos a dar repost. Claro. Por favor, síganlo. Insisto, si les agrada esto, lo que él trae es un nivel que yo no había visto. Aquí en nuestro país hay muchos canales, hay mucha diversidad, pero honestamente no es porque sea mi amigo, sino porque realmente he tenido la oportunidad de hacer investigación. Este canal de Viernesito no es una cuestión improvisada, son memes y diversión, pero también es trabajo jurídico y trabajo intelectual. Pero les quiero decir que lo que está haciendo Alan en su proyecto de diálogos jurídicos es único, sui generis y especial, y los invito de corazón, no solamente como mi amigo, sino además como una persona que estudia el derecho, a que lo vean. Es un periodismo judicial y es un periodismo que trae un nivel que no había yo visto. Te agradezco tus palabras, te agradezco. Correctísimo. Entonces, regresando al tema, uso y abuso. Entonces, hemos tenido la oportunidad de los que somos litigantes e incluso las personas que son nuestros representados de ver cómo los propios jueces todo lo quieren amparar, todo le quieren dar ese manto de derechos humanos y permitir cuestiones que violentan lo que ya se tiene por regla, ¿no? El ciudadano tiene como garantía el derecho y el derecho es la norma. Y entonces, en ciertos ámbitos, por ejemplo en materia familiar, le dan una flexibilidad tan amplia que realmente pisotean lo que es el debido proceso, lo que es el derecho ordinario. Me ha tocado ver asuntos donde admiten pruebas que no deberían admitir por los tiempos procesales, donde se da valoraciones especiales aduciendo, no, pues es que el interés superior del menor y esto es un derecho humano, y entonces se pisan otros derechos humanos como la certidumbre jurídica. Entonces sí hay un abuso, pero yo les digo, hay una expresión que he oído frecuentemente, no es mía, sino es de alguien más, dice, bendita corrupción si te beneficia, maldita corrupción si estás en medio. Entonces, te voy a plantear un escenario. Imagínate que tú eres el procesado. Imagínate que tú pones tus pruebas y que no se te las admiten. Imagínate que el Ministerio Público pone pruebas que fueron sacadas mediante tortura, ¿no? Que te toman a ti como ciudadano, te golpean y te dicen, fírmale aquí, y
pon tu huella digital aquí, que te ponen un arma, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Digo, hay una película muy recomendable que se llama Presunto Culpable. Muy bueno el documental. Y este documental hace ver de una persona que no tenía nada que ver con el asunto y le procesan. Entonces, los derechos humanos sí han tenido un abuso, honestamente. Se han legitimado cuestiones que no deberían mediante el uso de la expresión son mis derechos humanos. Incluso llegan a detener a personas flagrantes y no, es que no me puedes llevar con el fiscal porque tengo derechos humanos. Tenemos que ser un poco conscientes como sociedad, como personas, independientemente de los litigantes, porque los litigantes estamos obligados, por favor, a estudiar qué son y su aplicación de los derechos humanos, no solo en favor de nuestros clientes, sino como sujetos, como actores de derecho, porque la expresión de partícipe de derecho, ¿cómo le llaman ahora? Se me olvida la expresión, pero aquellos que están en el proceso penal, en el proceso judicial, no solo son los jueces, no solo son los fiscales, no solo son las autoridades administrativas, sino también los abogados. Entonces, sí les invito a que estudien para que no utilicemos derechos humanos como una expresión genérica, claro, que trate de ocultar nuestras faltas, por favor, dado que a veces una mala preparación la tratamos de ocultar con, no, pues es que son mis derechos humanos. Entonces, sí decimos como particularidad, los derechos humanos están ahí, úsenlos, pero no abusemos de ellos. No queramos justificar acciones que son totalmente injustificables con derechos humanos. Entonces, cerramos este programa agradeciendo la participación y compañía de Pablo, de Alan, de todos ustedes. Muchísimas gracias, porque son ustedes los que hacen nuestro programa. Nuestro compañero está Hassel, el día de hoy. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias, Hassel. La verdad es que no estaríamos aquí si no fuera por ti. Concluimos con saludos para todos. Muchísimas gracias. Espero que este tema se haya sido de su agrado. Nos vemos en 15 días para la siguiente temática, por favor. Bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales, Viernesito de Jurisprudencia, Diablillo Fiscal y Alan Aguirre. Ya te podemos buscar como Diálogos Jurídicos. Todavía no, está en stand-by, pero ya pronto aquí vamos a anunciar cuando está. Perfecto. Y bueno, de parte de Diablillo Fiscal, por Nancy, los invito a que sigan la playlist. Hicimos una playlist de Spotify, la playlist cuando tu cliente cambia de contador. Esas canciones, y aplica para los abogados, cuando tu cliente cambia de abogado también. Yo creo que me leas lo que pusiste ahí de texto, porque está así de... Ay, yo no lo puse, yo lo puso Nancy, ella es el cerebro detrás de estas playlists. La verdad es que yo nada más las escucho. Es toda mi función. Por favor. Pero dice, un día llegas a tu oficina y de repente suena el teléfono y resulta ser uno de tus clientes de contabilidad a los que más dedicación y empeño has dado. Pues cuando lo tomaste no tenía ni papeles de trabajo, por lo que con infinito amor y esmero trabajaste para tenerlo hoy al corriente de sus obligaciones fiscales. Al escuchar su voz, lo saludas alegremente, pero la alegría se va, ya que solo te llamó para anunciarte que ya tiene otro contador, que es alguien que le ofreció llevarle la contabilidad y hasta su facturación, además de presentar las declaraciones de su esposa, hijos, nietos, sobrinos, vecinos, primos, sacar a pasear a la mascota, todo por menos de la mitad de lo que tú cobras. Y casi lo que acabas de decir, y te anuncia que va a pasar por sus papeles para llevárselos al otro contador. Sí, y eso sí tiene suerte, porque están también los que nada más un día real cambian la contraseña y pueden presentar su declaración y ya no puede entrar, ya no llevan papeles y desaparecen. Esta playlist va dedicada a todos aquellos contadores que han sido cambiados por sus clientes por otra opción que les cobra más barato. También aplica para abogados, para que canten a todo pulmón este inicio de fin de semana. No olviden seguir perfil en Spotify, ahí vamos subiendo playlists y que nos sigan en redes sociales. Debe de traer Si me dejas ahora de José José. Sería vaya, épica para esos efectos. Empieza con el triste. Dios mío. Si me dejas ahora, sí está sí, correcto. Claro. Por favor. Claro. Pues bueno, esto fue Barra Libre de Abogados. Muchísimas gracias en su segunda emisión. Y bueno, les dejamos un abrazo y un beso a todos, especialmente a Edith.
Edith, te queremos, pero especialmente te quiero yo. Besos y abrazos. Un saludo a la audiencia. Saludos a Nos vemos, todos. hasta luego. Bye.